gracias a todos por que tratemos de estar a tiempo. Sabemos que todos tuvimos un poquito de contratiempo con los taponcitos, pero ya estamos todos aquí. Muchas gracias nuevamente. Y antes de iniciar, las palabras de bienvenida a cargo de nuestro presidente Ricardo Riseca, a quien pedimos un fuerte aplauso. Buenos días. En nombre de la Asociación Dominicana de Corredores de Seguro y su directiva, les damos la más cordial bienvenida al 7º Congreso ADOCOSE. Es un verdadero honor proporcionarles la acogida que ustedes se merecen, lo que a su vez constituye motivo de orgullo compartir los conocimientos de vanguardia en tiempos de inquietud por la relación entre la innovación, la influencia de la tecnología y el factor humano. Señoras y señores, ustedes han sido testigos de lo que viene ocurriendo en el mundo y sus cambios. Las cadenas de rentas de películas y videos, MovieMax y Blockbuster, fueron desplazadas por Netflix. No hubo adaptación. Los CDs y MP3 sustituidos por Spotify, sin capacidad de ajustes los primeros. Los dispositivos GPS Garmin, ¿los recuerdan? Los Never Lost, transportados en los equipos de viaje y que normalmente tenía algún miembro de la familia, en mi caso un amigo, quedó olvidado, mandado a guardar y desplazado por una aplicación llamada Waze, instalada aquí en nuestros celulares. En este caso particular, Garmin se reinventó desarrollando productos para medir el desempeño y la salud de los deportistas, aunque con diferentes propuestas, digamos, que hicieron el ajuste, exacto. La hotelería versus Airbnb han logrado mejor convivencia. Igualmente luchan por sobrevivir las agencias de viajes con plataformas digitales como Expedia. Pero aquí viene una buena, la entrada al mercado mundial de Uber, contrastando con los sistemas de taxis existentes. Independientemente del desasosiego que generó a los taxistas en muchos países digerir esta realidad, también ordenada a través de nuestros móviles, introduciendo un nuevo perfil de chofer, seleccionado bajo estrictos métodos de evaluación conductual. Ojo, la novedad de Uber es una solución digital, pero los transportistas son personas. Uber ha captado una parte del pastel, mas los taxistas siguen con el reto de mejorar y hacer valer su necesidad en los diferentes mercados. La industria del seguro no se escapa de dicha dinámica. Coexistencia de aseguradoras, canales de intermediación, bancas seguros y la aparición de tecnología aplicada a la industria, brindando nuevas soluciones y alternativas a segmentos particulares y ya existentes, todos buscando satisfacer las necesidades de cada consumidor. Resaltemos un poco la palabra alternativa, ya que la volveremos a tratar. Hemos citado casos en fin de concitar una reflexión sobre el modelo tradicional del aseguramiento, desde su origen, experimentando los cambios propios del desarrollo, hasta llegar a la revolución tecnológica presente en el mercado de República Dominicana. Estatus semejante al estilo predominante en los países miembros de COPAPROCE. Fíjense en el derrotero que han tomado los casos mencionados previamente. Las cadenas de video desaparecieron sin respuesta a Netflix. Lo mismo ocurrió con los CDs y MP3 inertes ante Spotify. Garmin se mueve a otro giro de negocio, lo que sugiere un avance estratégico. Y las experiencias de los sectores adaptados, por ejemplo, la hotelería y los taxis se mantienen operando. Amigas y amigos, ustedes saben que se puede adquirir productos de seguros, así fuere en los canales clásicos de intermediación y también a través de portales tecnológicos, en forma accesible y asequible. En ese sentido, podríamos argumentar que con el primero, el cliente tiene alternativas, volvemos a la palabra, de compra conforme a sus necesidades. En adición, recibe asesoría personal de profesionales capacitados para los fines y un acompañamiento en todos los procesos consecuentes. Igualmente, es dable establecer que el común denominador que mueve a las industrias son las preferencias de gustos o sus tendencias, sentirse mejor servidos, ya sea por herramientas tecnológicas, la actitud de servicio de las personas o por la mejor combinación de ambas. Esta es, señores, la bujía inspiradora del 7º Congreso ADOCOSE 2019.
rol del intermediario, nuevas soluciones y evolución para la continuidad del negocio. Tenemos el honor de contar con una estelar batería de expositores de gran trascendencia y un quinteto de panelistas nuestros seleccionados balanceadamente entre aseguradores y corredores de mucha trayectoria en nuestro mercado, que es un verdadero Dream Team. No obstante, Franklin introducirá detalladamente las credenciales de cada expositor. Aquí les ofrezco una previa de los temas a ser tratados. Panorama económico y la industria del seguro a cargo del brillante economista nuestro también, Nassim José Alemani. La experiencia del asegurador en el manejo de desastres naturales, integración con el intermediario por Luis Negrón Méndez, vicepresidente técnico de Mafre, Puerto Rico. Tendencias del consumidor y su impacto en la industria aseguradora, a ser impartido por Claudia Gutiérrez, está aquí con nosotros, gerente de transferencia alternativa de riesgos, Suramericana S.A. Colombia. Nuevas soluciones de la gerencia de riesgos como herramienta para el intermediario, presentado por nuestro Juan David Mejía, Senior Underwriter Property, vicepresidente de Swiss Re. Agradecemos entonces la presencia de Nassim, a quien pedimos un fuerte aplauso para iniciar su exposición. Para comenzar, y ya Ricardo en su introducción tocó algunos de estos temas, pero es importante ver, hace un par de años, Tom Goodwin, que es un analista, dijo que algo interesante estaba pasando, y creo, no sé si lo han visto porque se circuló bastante en las redes, donde decía que Uber es la compañía de taxi más grande del mundo, pero no tiene ningún vehículo. Facebook es la compañía de medios de comunicación más grande del mundo y tampoco crea contenido. Alibaba es el retailer más grande del mundo, es una empresa china y no tiene inventario. Y Airbnb, como bien mencionaba Ricardo al principio, es el mayor proveedor de alojamiento del mundo, más grande que cualquier cadena de hotel, y tampoco posee propiedades. Eso te refleja la dinámica que está sufriendo ahora mismo el mundo con el tipo de negocio tradicional al que estábamos acostumbrados. Las cosas están cambiando muy rápido. Cosas que existían hace apenas 10 años ya no existen. El iPhone y los celulares inteligentes que usamos hoy día no tienen ni siquiera 15 años en el mercado. El iPhone salió en el año 2007, o sea que tiene 12 años. Y todo ahora mismo se hace a través de plataformas digitales y de medios web. Entonces, algo está pasando. ¿Y qué ha pasado con la economía? Si vemos una fotografía del año 60, hace más de 50 años, con la economía americana, como ustedes pueden ver ahí, ha habido un crecimiento económico sostenido con sus puntos de crisis, pero en términos generales la tendencia ha sido un crecimiento importante de la economía. El PIB per cápita mundial se ubica alrededor de $11.300, el de América Latina $9.500, y aquí en República Dominicana tenemos un PIB per cápita de alrededor de $7.650. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué ese PIB no es más alto si nosotros habitualmente crecemos, como muchos oyen en la prensa, más que todas las economías de la región? Bueno, porque como es el PIB per cápita, una cosa es el crecimiento económico y otra cosa es el crecimiento poblacional. Cuando se divide cuánto crece el PIB entre la cantidad de gente que está en la evolución de la población, pues entonces eso deprime un poquito el crecimiento. Pero si ese mismo PIB per cápita lo ponemos a valor de compra, una cosa es compararlo a valor de dinero. $8.000 aquí no te rinden igual que $8.000 en Estados Unidos. Aquí un sueldo de $8.000 es un sueldo muy bueno. En Estados Unidos un sueldo de $8.000, dependiendo del estado, puede ser bueno como puede ser muy malo. $8.000 en Nueva York te da para un apartamento. Aquí te da para vivir con todas las necesidades básicas. Entonces, cuando se ajusta poder de compra, esos $7.650 aumentan alrededor de $13.000 aquí en el país. Otra cosa muy importante que hemos tenido es que la pobreza ha disminuido. A medida que disminuye la pobreza, pues entonces tú tienes una cantidad de gente que entra al mercado que te puede consumir bienes y servicios. Si lo vemos en los últimos 12 años, la pobreza extrema, o sea, la pobreza más marginal, se ha reducido de un 13 a un 3%. Fíjense la caída que ha tenido. La línea de arriba se refiere a la pobreza rural, la línea de abajo a la pobreza total. De un 20% la rural se redujo a un 4%, o sea que ha habido un avance importante y hemos superado en términos de pobreza los límites establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo.
sea que en ese caso, en el caso de la pobreza, los hemos cumplido. Eso no significa que aquí no hay pobres, esto es específicamente pobreza extrema. Otro cambio importante que ha sufrido la economía dominicana y la economía mundial ha sido quiénes son los principales consumidores que tiene el mundo ahora mismo. El grupo de 15 a 64 años representa el 65% de toda la población de República Dominicana, un valor muy similar al promedio de América Latina y al promedio mundial. En el único que República Dominicana tiene un poquito más que el resto en el grupo de 0 a 14 años, que tiene apenas un 2% más. Eso significa que esa población envejeciente te genera en el largo plazo, te puede generar cosas que están pasando ahora mismo en Europa y cosas que están pasando en Sudamérica. Esa población envejeciente pues va a necesitar de servicios en el futuro, necesitamos gente que pague por esos servicios ahora, y solamente no queda ese 28% que va a tener que cubrir con eso. ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años? Fíjense, en el año 60 prácticamente era la mitad, 50-50, el grupo de 0 a 14 años y el grupo de 15 a 64 años. A medida que se fue reduciendo, eso pasó de 48% a 28% actualmente, el grupo de 0 a 14 años, y aumentó el de la población de mayor edad, de más de 65 años. O sea que la población más joven sigue en descenso. Otro punto importante que hemos tenido es el tema de la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad se ha reducido considerablemente, cayó en promedio 5.3% entre el año 80 y el año 2000, pero esa caída se suavizó un poco entre el año 2000 y el año 2016. Actualmente la tasa de mortalidad es de 30 por cada 1000 niños nacidos, y no se está cumpliendo actualmente la Estrategia Nacional de Desarrollo, que establecía una meta de 29. A pesar de esa caída, esa tasa de mortalidad sigue duplicando el promedio de América Latina. Cuando lo comparamos a nivel mundial, estamos mejor que el resto del mundo en tasa de mortalidad, pero tenemos un número muy superior casi el doble de lo que es el promedio de América Latina. Y una de las principales razones de esa tasa de mortalidad es específicamente eso. El nacimiento de madres adolescentes aquí en el país es sumamente alto. Como ustedes pueden ver ahí en la gráfica, sí ha habido un avance de que se ha reducido la cantidad de muertos de 167 niños a 95, todavía sigue siendo un número muy alto, tanto para América Latina como para el resto del mundo. Tenemos en el mundo pasó de 86 a 44, en América Latina de 106 niños a 61, pero todavía aquí en República Dominicana tenemos una tasa de mortalidad de 95 niños por cada 1000 nacidos. Otro punto importante que hemos visto es que la población, como ustedes vieron, si bien es cierto que la mayoría de la población está en el rango de 15 a 64 años, la población está viviendo mucho más ahora. Una persona que nacía en el año 60 tenía una expectativa de vida de apenas 52 años. O sea, el que nació en el año 60 esperaba en ese momento, no significa que el que nació en el 60 ya murió hoy, sino que en ese momento esperaba, porque mucha gente se asustó aquí, o sea que superaron el promedio. El que nació en ese año, en ese momento, su expectativa de vida era 52 años. A medida que fue avanzando los años, pues entonces la expectativa de vida fue aumentando por mayor desarrollo económico, mayor desarrollo social, tema de educación, tema de salud. Todo eso fue contribuyendo a una mejoría en la expectativa de vida. Actualmente es de alrededor de 74 años. Estamos ligeramente por debajo de la meta de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que era 75 años. Y fíjense, esas rayitas son las metas para el año 2020, 25 y 30. O sea que probablemente no se cumplan porque tendría que aumentar considerablemente. Y fíjense cómo los últimos 10 años ha estado relativamente estable. Tendría que aumentar de manera muy sostenida esa expectativa de vida, a pesar de que ha crecido bastante. La desnutrición es otro punto importante que tenemos aquí en el país, donde ha habido mejoría, pero tenemos actualmente un estancamiento. Los últimos 5 años se estancó en 14%. Ese indicador lo que te mide es contenido calórico. ¿Qué porcentaje de la población no recibe el contenido calórico establecido por la Organización Mundial de la Salud, que se considera una cantidad saludable de alimentación? En el 2016 bajó a 10%, pero todavía
es un número relativamente alto. Y otro indicador que muchas veces se utiliza para medir el desarrollo económico es el consumo de energía eléctrica. Aquí ustedes saben los problemas que tenemos con la energía eléctrica, pero a pesar de eso, el consumo se ha triplicado en los últimos 30 años de energía eléctrica. Ya cada vez más ese indicador, a medida que tú tienes aparatos y un nivel de eficiencia mayor, el consumo eléctrico se debería reducir per cápita con el tema de eficiencia, pero sigue siendo un indicador para comparar entre países. Incluso se están haciendo ahora mismo estudios donde con fotos satelitales se está evaluando el desarrollo económico de un país que no tenga indicadores locales con la cantidad de luces que se vean reflejados desde los satélites. Entonces tiran una foto del mundo y ven una foto la NASA tira fotos cada 5 minutos de todo el globo terráqueo. Entonces se hacen comparaciones de una foto de hace 10 años y una foto hoy, se cuentan la cantidad de píxeles iluminados en un área determinada y cuando se compara entre un momento y otro momento es un indicador bastante certero de niveles de crecimiento económico, donde si hay más luz significa que hay un crecimiento económico en esa zona. Entonces, por eso es un indicador importante. El analfabetismo ha disminuido. En los últimos años ha habido un plan, como ustedes saben, un plan gubernamental. Sigue siendo, el analfabetismo total se redujo 5 puntos porcentuales en los últimos 15 años. Al año 2018 cerró en 6.8%, pero la meta es de un 4%. Sigue siendo un número relativamente bajo. Se espera que para el año 2020 ya el 95% de la población sepa leer y escribir. A pesar de eso, del analfabetismo, todavía tenemos problemas serios con el tema educativo. La República Dominicana ingresó hace poco a los estudios comparativos regionales, como es el estudio de PISA, el CERCE y el TERCE, pero con los pocos análisis que hay, porque ustedes saben que con todo el tema del aumento del 4% de la educación, esos son indicadores, eso no necesariamente se traduce en una mejoría en la calidad de educación en el corto plazo, eso se debería ver en el largo plazo, porque hay temas estructurales que necesitamos sobrepasar. Pero con los pocos indicadores que tenemos actualmente, para que tengan una idea de una mejoría que ha habido, estos son los resultados de las pruebas nacionales a nivel básico para octavo, lengua española, matemáticas, sociales y naturales. La nota que sacaron en el año 2012 y 2016, fíjense que el año 2016 inconsistentemente es un poquito más alto, pero a pesar de eso nos quemamos en todas. O sea, se supone que había que llegar a la línea y no se llegó a la línea en ningún momento. Ha habido una mejoría, pero sigue siendo deficiente el resultado. Si lo vemos desde el punto de vista de otro indicador que tenemos, y son la cantidad de estudiantes aplazados de la primera convocatoria a la segunda, entonces ahí vemos una reducción también, que es una mejoría. Fíjense que a nivel público, de un 21% se redujo a 12% la cantidad de estudiantes aplazados, y a nivel privado de un 11.6 a un 6.8. Estos son los resultados del estudio de PISA que se hizo en el año 2015, que probablemente ustedes lo han escuchado, de la posición de 72 países, donde 72 países, el número 72 es el peor del mundo. Nosotros en lectura quedamos 68 y en matemática y ciencia quedamos último. Para ser justo, todavía el tema del 4% no se estaba aplicando en ese momento. O sea que el próximo resultado debería reflejar algún tipo de mejoría para saber si realmente está dando efecto. Pero esa es la base que tenemos y en el levantamiento del 2015 y esos fueron los resultados. Otro tema importante es el tema medioambiental y aquí sí estamos ligeramente mejor que el resto de América Latina con lo que son las emisiones de CO2 per cápita. Aquí ha habido últimamente mucha inversión en lo que es generación limpia. Se han generado, ya el parque tiene aproximadamente casi un 20% de la matriz instalada del parque es renovable, de la producción de energía es alrededor del 16%. O sea que ha habido un tema importante. Y por último, en lo que son indicadores, quiero atar el primer slide donde ustedes vieron lo de Uber, Airbnb y Alibaba con esto.
Una de los principales logros que ha tenido el país en los últimos años ha sido el tema de la conectividad. La primera es el tema de la educación y mercadeo de oferta. Ustedes conocen eso más que yo, pero muy poca gente aquí, que no sea de una clase social muy alta o de un nivel de sofisticación financiera alta, entiende realmente cómo funciona el mercado de seguros. O sea, es un reto cómo tú fidelizar a todas esas personas si no están entendiendo realmente cómo funciona el mercado. Entonces, eso mismo pasa no solamente con el mercado de seguros, con el mercado previsional, todo lo que se habla de los fondos de pensiones. La mayoría de la gente no entiende cómo funciona, ese dinero que le quitan todos los meses, a dónde se va. Entonces, la gente no entiende porque hay una falta de educación con el mercado financiero, el mercado seguro, el mercado previsional, de que la gente muchas veces no entiende hacia dónde se está yendo. Y es muy, muy difícil tú fidelizar a alguien, o sea, captar a un cliente nuevo, si esa persona no entiende qué tú le estás ofreciendo y cómo eso que tú le estás ofreciendo lo va a beneficiar en algo. Entonces, eso es un tema que yo considero muy importante. Esa educación, esa labor de educación, todos ustedes, tanto los corredores como las empresas aseguradoras y el sector financiero en general, tiene que seguir profundizando ese tema. El segundo punto, y lo vemos desde el principio, es esa adopción a la nueva necesidad de los consumidores y su preferencia. Como bien se mencionaba al principio, el mercado ya no espera, el consumidor no espera a que tú le desarrolles un producto cuando tú consideres. Si tú no se lo desarrollas tú, se lo va a desarrollar otro. Aquí la industria, Ricardo mencionó al principio la industria de taxi, y pongo el ejemplo porque fue un ejemplo público. ¿Cuántos años había aquí la industria de los taxis privados que no hacían nada para fomentar la competencia? Llegó Uber y no pasó un mes y ya Polo Taxi tenía una aplicación. ¿Y por qué no la había sacado? Bueno, quizá como toda la vida, o sea, cuando tú no sientes competencia de que alguien te puede quitar tu mercado, entonces es más difícil, se ralentiza esa innovación. Pero ahora ya han pasado de eso más de 5 años y ya un mercado te lo come cualquiera en meses. Entonces es un mercado que si el sector no se adecúa y no comienza a suplir esas necesidades, pues mañana entra cualquiera y te la puede suplir. Y por último, el tema de aprovechar las nuevas tecnologías y la base de datos. Y con eso, principalmente es, en el mundo de hoy no se están ofreciendo productos, sino soluciones y servicios. O sea, yo no tengo por qué pagar, y es un tema que lo hemos discutido muchas veces, la misma prima de un seguro si el nivel de siniestralidad mío es diferente al de otro. O sea, porque yo compré un vehículo X y otra persona ese mismo vehículo, no significa que los dos tenemos el mismo nivel de siniestralidad. Ese tema de la eficiencia en el cálculo actuarial, ya la gente está entendiendo que quizás antes no lo hacía. La gente está más edificada y la gente entiende cómo eso se está manejando. La gente hace comparaciones, porque yo no puedo comprar un seguro por internet. Yo hace 10 años en Estados Unidos, cuando viví en Estados Unidos, yo compré el seguro de mi carro, compré mi carro en Craigslist, que es una plataforma aquí como Mercatodo, lo que sea. Fui a buscar el carro y entré a Geico y en 10 minutos yo tenía mi seguro. Me mandaron una foto, que si me paraba eso es válido. O sea, aquí todavía es un proceso realmente tedioso sacar un seguro. Ya aquí hasta el pasaporte se saca online. O sea, si el gobierno lo está haciendo, yo creo que la industria lo puede hacer. El marbete te lo mandan a tu casa muy rápido. Entonces son cosas que ahora mismo uno lo ve como que no es tan necesario, pero cuando al usuario tú le facilitas las cosas, entonces tú lo fidelizas mucho más rápido. Y el usuario ve el beneficio en lo que tú le estás ofreciendo. Con eso yo cierro y si tienen alguna pregunta, pues entonces estamos a su orden. Muchísimas gracias. El licenciado Negrón durante los pasados años ha estado gestionando junto a su equipo las reclamaciones de los huracanes Irma y María para Mafre, Puerto Rico, y nos viene a compartir sus experiencias y lecciones aprendidas. Bienvenido, el escenario es tuyo, un fuerte aplauso. Gracias. Buenos días a todos, un placer estar aquí con ustedes. Quiero agradecer a DOCOSE por la invitación, a Ricardo Rizek,
a Zaida por la hospitalidad y a todos los miembros por su atención en el día de ayer. Me pidieron que hablara sobre la experiencia de Mafre Puerto Rico en el huracán María. La verdad es que si, desde el punto de vista personal, lo que me gustaría decir no lo puedo decir, porque ha sido una experiencia, digo, la palabra que me gustaría decir no la puedo decir. Fue una experiencia, desde el punto de vista personal y profesional, ha sido la experiencia, yo creo, más fuerte que he pasado en mi vida, ¿no? Habiendo dicho eso, obviamente, una vez uno comienza en el proceso de la gestión de las reclamaciones, pues todo se va organizando. Como parte de los temas que me pidieron que hablara durante el día de hoy, está el mercado asegurador en Puerto Rico, el impacto del huracán María en la isla, el plan de acción de Mafre Puerto Rico, la situación actual en la gestión de siniestros, lecciones aprendidas y algunos consejos para ustedes, que realmente yo creo que es lo más importante de toda la presentación. El mercado asegurador de Puerto Rico, básicamente hay 386 entidades. Si se fijan, 287 son extranjeras. En el mercado de propiedad y contingencia hay 204 y hay 16 en el área de organizaciones de servicios de salud. Sin embargo, cuando miramos las primas suscritas, vemos que son casi 14 billones de dólares lo que se suscribe en Puerto Rico en el mercado asegurador, y quien aporta más a ese negocio son las aseguradoras del país, especialmente el área de incapacidad y salud. El área de propiedad y contingencia pues son 2 billones de dólares. De ese mercado, ahí podemos ver el desarrollo de los últimos años. Vemos el 2017 una reducción, y esa reducción obedece principalmente, obviamente, al huracán María. Los últimos 3 meses del año pues se paralizó el negocio. La atención estaba en gestionar las reclamaciones. La participación por ramo de la industria, propiedad y contingencia compone el 15%, vida y anualidad un 10%, y el área de salud realmente es el área donde está la mayor cantidad de primas. Mafre lleva 100 años en Puerto Rico, cumplimos 100 años ahora en el año 2020, se fundó en 1920. Nosotros tenemos alrededor de 330,000 pólizas, 350,000 riesgos, y tenemos una cuota de mercado del 20%. En el mercado residencial tenemos una cuota del 30%. El impacto del huracán María, el día que llegó, bueno, antes de María, quiero comentarles, 14 días antes pasó Irma. Irma pasó y en el caso mío yo perdí la luz, me quedé sin electricidad, yo no tenía un generador, sería comprar un pequeño generador. Pero obviamente teníamos asegurado San Tomás, Santa Cruz y San John. Por lo tanto, no había forma de llegar a San Tomás, Santa Cruz. Mi jefe me dice, necesitamos un soldado en San Tomás, como si fuese una operación militar. El soldado terminé siendo yo. Terminé yendo en helicóptero, llegando en helicóptero, aterrizando en el aeropuerto de San Tomás los 3 días del huracán. No habían aviones que aterrizaran, solamente se podía aterrizar en helicóptero, no había comunicaciones, había un toque de queda. Y iba a una misión tipo Saving Private Ryan, iba a buscar una empleada que era la gerente de la sucursal para traerla de vuelta a Puerto Rico. Esa era la misión principal. No la conseguí. Ella se quedó, tuvo que quedar en la isla. 3 días más tarde logramos sacarla de la isla. Yo volé con un ingeniero para hacer un assessment inicial o una proyección inicial de posibles daños. Y desde el aire todo se ve menos malo, ¿no? Pero cuando llegas a tierra, aterrizas y empiezas a guiar por la isla, te das cuenta de la magnitud de los daños, y que fue un categoría 5. Comenzamos a montar los equipos de ingeniería y logramos llevar 6 ingenieros. No había dónde hospedarse, conseguimos una casa finalmente que tenía generador, tenía agua. Y esto pues, es algo que usted tiene un plan de manejo de catástrofe, pero realmente el plan no considera todas estas variables que en el día a día se van desarrollando. Comenzamos a atender Irma cuando 2 semanas más tarde llega María.
Obviamente ninguno de los ingenieros quería ir a San Tomás porque su familia estaba sin luz, sin agua, sin comida, sin gasolina. Por lo tanto, el plan que teníamos para manejar la catástrofe en las Islas Vírgenes pasó a un segundo plano. El regulador me llamaba todos los días, me escribía todos los días, preguntando dónde estábamos nosotros. Ahí comienza la parte entretenida de todo esto, ¿no? Pues trajimos ajustadores de Canadá, especializados en catástrofes de Crawford, para que nos ayudaran a gestionar la catástrofe en las Islas Vírgenes. María no ha sido, como ustedes saben, no ha sido el primer huracán que Puerto Rico sufre. Sin embargo, ha sido el de mayor impacto. Se estima en 95 billones de dólares las pérdidas. La industria del seguro, 8 billones. Cuando usted ve los vientos, aquí los vientos, pues hay áreas, todavía hay quienes dicen que los vientos fueron superiores, porque en la montaña pues, se sintieron vientos de categoría 5. La velocidad de traslación era moderada. Y la lluvia, hay áreas, estuve mirando ayer, donde cayeron 38 pulgadas de agua en sectores. La montaña, nosotros sobrevolamos en helicóptero. Estuve en helicóptero más tiempo de lo que me hubiese gustado. Sobrevolamos la isla completa, desde por donde entró el huracán hasta por donde salió, para ver el trayecto. Y es impresionante uno ver cómo se ve la marca del ojo del huracán y los árboles, las casas, los deslaves, las crecientes de los ríos, las áreas inundadas. Y el primer día que llegué, después del huracán, yo llamé a Estados Unidos, a Mafre de USA, que es la región, y hablé con el jefe de reclamaciones. Me dice, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Y pues yo vivo en la ciudad, yo miré para afuera, habían 2 o 3 árboles en el piso. Pues aquí no me pasó gran cosa, ajeno totalmente a que el resto de la isla estaba destruida, ¿no? Y eso es una de las primeras lecciones, que es que uno en su entorno entiende que todo está, a lo mejor, que no ha sido grande el daño, cuando en realidad había comunidades incomunicadas. Gente se preparó, y esto es algo que es importante, y lo mencionaban, el plan de acción personal y comercial, y más adelante voy a hablar sobre eso, porque normalmente en Puerto Rico la gente se prepara para un huracán, viene un huracán, ¿qué hay que comprar? Cerveza, ron, salchicha, arroz, café y hielo, por si acaso no hay. Entonces, la gente, pensando de que tengo un colmado cerca y que podían acceder a ese colmado como lo hacen normalmente, pues quedaron incomunicados y ya no podían llegar al colmado. El colmado estaba sin generador, la comida en el colmado se dañó, entonces ya no había comida, no había agua. Entonces, algo que normalmente usted parece que es un evento de huracán, que normalmente nos preparamos de forma liviana, en esta ocasión nos cogió a todos desprevenidos, entonces todo el mundo salió a correr a buscar lo mismo, agua, gasolina, comida, y no había. Y hubo gente, pues, medicamentos. Estas son algunas de las fotos, ¿verdad? Estas no son las más impresionantes, pero ahí hay 4 o 5 fotos que le dan una idea. Miren todos los postes. A mí me impresionó muchísimo en las avenidas, los postes de cemento se cayeron todos. Partidos. Y una de las cosas que se están analizando los ingenieros es el por qué, ¿no? Y es que aparentemente no tenían soportes intermedios alrededor de las columnas, sino que eran varillas y había que poner soporte para que no partan. Eso es algo que se está discutiendo y se está analizando, ¿no? Revisando el código de construcción. La línea de adentro representa, esta de aquí, el día después del huracán. ¿Ok? 0 electricidad, el país completo se quedó sin luz. Lo único bueno de eso era que veíamos las estrellas. Yo salí y dije, wow, las estrellas todavía están ahí. Uno se acuerda de pequeño que salía al campo, ¿no? En la ciudad no se veían las estrellas, pues se veían las estrellas. Pero yo estuve 100 días sin luz, desde Irma, 100 días sin luz, con un generador pequeño, buscando gasolina cuando podía. Tuve que sacar a mi hijo de 5 años, a mi esposa del país con mi suegra,
porque yo a cargo de reclamaciones en una compañía iba a estar 16 horas metido, 18 horas metido, entonces no podía tener a mi esposa en mi casa sin luz, sin agua, sin comida, buscando gasolina con un niño de 5 años, una persona mayor, y les digo esto no para que me cojan pena, es para que vean cómo el entorno que usted está acostumbrado a vivir se complica de un día para otro en cuestión de horas. Tampoco habían vuelos. Nos tomó tres intentos para poder sacar a mi esposa del país, para enviarla para la Florida, a casa de una tía, que gracias a Dios, pues uno tiene los recursos pero mucha gente no tiene esa capacidad. O sea que hay mucha gente que sufrió esto el día a día por mucho tiempo. Yo que vivo en la ciudad, tuve 100 días sin luz. Llegó después de Thanksgiving, no pude comer ni pavo. Entonces, el agua, gracias a Dios, tenía agua, eso sí. Y yo llegaba todos los días, echaba un tanquecito de gasolina, prendía el generador, que me daba para prender el abanico y cargar el celular. La nevera pues, ni me ocupaba porque consumía demasiada electricidad y lo que tú ponías se te dañaba y había que estar echándole gasolina a la planta, ¿no? Pero imagínense, eso soy yo, todo el mundo estaba buscando gasolina. Y esto fue por fases. Primero era la gasolina, después decía, no tengo aceite porque hay que cambiar cada cierto tiempo el aceite a la planta. Y después eran los filtros, porque el filtro hay que cambiárselo. Y había una escasez de gasolina, aceite y filtro. Entonces, donde quiera que tú ibas, cogía todos los filtros que pudieras coger y todo el aceite que pudieras tomar. La gasolina, algo que pasó que fue curioso, está más adelante, pero les comento, yo me fui a una cola a coger gasolina. Salí de mi casa y yo tengo 3 garajes de gasolina cerca. Estuve 6 horas en el vehículo con 2 tanquecitos para echar gasolina. Cuando llego a la gasolinera digo, $20 por favor, me dice, para llenar los tanques y llenar el carro. Me dice, no, son $20 solamente. Y digo, pues 20 al carro y los tanques. No, los tanques es una fila aparte. Después de 6 horas, pues tuve que echarle 10 pesos. Dame echar la gasolina al coche, ¿no? Me tuve que salir de la fila, irme 3 horas adicionales a llenar 2 tanques de gasolina. Eso para que, en perspectiva, para que vean todas las cosas que empiezan, y esto eran, las gasolineras, la gente se iba y se estacionaba a esperar que llegara el camión de la gasolina y estaban 8, 10 horas sentados en el coche esperando que llegara el camión de la gasolina. Porque se convertía todo en un rumor. Viene un camión para toda la estación. El gobierno federal se apoderó de la gasolina. Entonces, todo esto, a la vez, uno tiene que estar gestionando los siniestros, dando el servicio en la compañía, ¿no? La comunicación, se cayeron todas las antenas. Básicamente el país se quedó sin comunicación. Había 8% de las antenas y funcionaba, y obviamente había una sobrecarga del uso de las estaciones. La gente se paraba en la autopista, y usted veía en las autopistas de momento un montón de vehículos estacionados, decía, ¿qué pasó aquí? Y era porque había un hueco donde había señal. Y estaba la gente en las capotas de los vehículos llamando. Mi mamá vive en Aguadilla, San Juan Aguadilla es 1 hora y media, 2 horas. Yo no pude hablar con mi madre por 2 meses. Yo lo logré comunicarme con ella a los 2 meses. O sea, ese es yo sabía que estaba bien, porque están mis hermanos, pero o sea, realmente el problema de comunicación fue muy serio. Pero imagínese usted bajo ese escenario, cómo usted maneja una catástrofe y la gestión de reclamaciones. En un mes teníamos ya 30.000 siniestros reportados. Eran 30.000 personas que había que visitar. No se podía entrar barcos ni aviones. Habían barcos esperando que el Coast Guard autorizara la entrada al puerto de San Juan, lleno de suplementos, lleno de alimentos, comida, batería, y no entraban. El gobierno fue muy deficiente en manejar la catástrofe. Y entonces, o sea, había necesidad de alimentos, de agua, de comida, de baterías, de gasolina, y no podían entrar los barcos porque hasta que no certificaran que el muelle de San Juan era seguro para entrar, pues no hubiese nada hundido, pero no se podía entrar. Los hospitales, si se fijan aquí,
6 días después del huracán, solo 18 de los 69 hospitales estaban operando. Hay videos y cosas de doctores haciendo cirugía con sus celulares. Con celulares. Cirujanos, operaciones mayores que no podían esperar con celulares. Sala de operaciones a oscuras. Con lo que implica eso para el tema de seguridad, ¿no? Y de salud. Y de bacterias y todo ese tipo de cosas. Les comenté de la gasolina, pues, pero como se logró resolver, fíjese, como se logró resolver el tema de la gasolina, es que en vez de, había unas colas larguísimas, el gobierno entonces cambió a que en vez de $20 permitieran a las personas que llenaran el tanque. Entonces no regresaba en 7 días. Pero si tú tienes que echar $20 hoy, $20 pasado mañana, pues entonces las colas eran. Y así eso logró mover el tema. Sistema eléctrico. Se estiman $14 billones las pérdidas del sistema eléctrico. La infraestructura de Puerto Rico estaba, como decimos nosotros, las líneas de transmisión estaban pegadas con chicle. Pero si se fijan, nosotros teníamos asegurado a Prepa y tenemos asegurado a Prasa, que es quien produce el agua en Puerto Rico, distribuye el agua. En el caso de Prepa, claro, tenemos una bendición, que tenemos la ayuda del gobierno federal y ayudan y llegó y ya pues, se ha comenzado con el restablecimiento del sistema y lo que se está haciendo es que se va a rediseñar el sistema, porque no hace sentido dejar lo que había. Y se está hablando de cambiar las estaciones de distribución, las que se inundaron, a áreas que no sean inundables y mejorar el sistema. En el caso del sistema de acueducto, las pérdidas se estiman en $769 millones. Hubo el laboratorio que tenían en el área de Cagua, se destruyó completamente. El área de Cagua, que es una ciudad cerca de San Juan, sufrió muchísimos daños. Transportación, se estima en 652 millones. Puerto Rico se quedó sin semáforo y eso produjo un sinnúmero de siniestros también. Entonces, habían accidentes de auto. La frecuencia en los accidentes de auto incrementó, que son efectos que tiene, usted lo anticipa también. Ahora la gente, pues, no había semáforo, pero pues, le digo por meses. Todavía hay áreas donde no hay semáforo. Y el puertorriqueño no es como el americano, que hay un four-way stop y todo el mundo para y tú cruzas primero, no. El puertorriqueño es puertorriqueño en eso. Y los que han estado en Puerto Rico saben. Y yo sé que aquí, viendo aquí en Santo Domingo, no es muy distinto. Lo que he visto, sí. Ayer tuve la experiencia. Así que, pero no chocamos, fíjate, chocamos menos que yo creo que en otras partes. Aquí los siniestros reportados por el mercado asegurador, la cantidad de reclamaciones reportadas, las pérdidas incurridas y el promedio pagado. Esto es un informe del comisionado de seguros del año pasado, el reporte anual que presentan. Si se fija, la mayor cantidad de siniestros estuvo en el área residencial, seguido por auto personal, propiedad comercial y gobierno. Nosotros teníamos un 30% del área residencial. En el caso, para que tengan una idea, Georgia fueron 10.000 siniestros. María, para nosotros, significó 94.545 al día de hoy. Eso fue esta semana. En el caso de la unidad de propiedad de Mafre en Puerto Rico, recibe anualmente alrededor de 3.000 siniestros. Recibimos 94.545. Teníamos 5 ajustadores. Entonces, esto representa el siguiente reto. ¿Cómo tú creas una estructura que sea lo suficientemente ágil y rápida para atender 3.000 siniestros de forma eficiente y 95.000 siniestros de forma eficiente? Y que de un día para otro se active ese mecanismo. Muy complejo, ¿no? 3 de cada 10 personas tenían su seguro con Mafre. Una anécdota, en Puerto Rico es muy común que la gente cuando va al doctor, especialmente las personas mayores, llegan temprano, se levantan a las 4 de la mañana para hacer turno primero, llegan a la oficina del doctor, ponen una lista y se apuntan, ¿no? Y se van registrando y según va llegando, pues la gente se va apuntando
para que el otro, yo llegué primero, yo me apunto en la lista, o él mismo crea una lista. Pero lo mismo pasó en Mafre, la gente llegó a Mafre y llegamos un día, había gente de las 3 de la mañana haciendo fila en la compañía. Llegó el momento donde tuvimos que dar turnos, y un máximo de turnos para poder atender a la gente. Ahora usted tiene, nosotros tenemos 7 sucursales alrededor de la isla. Ahora ese mismo proceso lo tiene que replicar a través de toda la isla y tener la misma estructura. Eso es otra de las cosas, porque uno dice, pues, la oficina central tiene más recursos, tiene más capacidad, pero la gente que vivía en Cagua llegaban 300 personas diarias y obviamente personas impacientes que quieren que les pague, obviamente tienen todo el tiempo del mundo, no había clase, andaban con sus muchachos, llegaban a las oficinas, ahí había café, había agua, pues aprovechaban y usaban el baño, y había que tener generadores, agua en esas sucursales también, o sea que cuando usted viene a ver, pues no solamente la oficina central, y gracias a Dios que la oficina central de nosotros no sufrió daño, o sea, nosotros no sufrimos daño, no se rompieron cristales, entró un poco de agua, pero fuera de eso no tuvimos consecuencias mayores y pudimos operar inmediatamente. El sistema de nosotros de data subió inmediatamente, o sea que nosotros en 24 horas estábamos operacionales, 24 36 horas. Y curiosamente, no lo crean, el primer día solamente se cayeron las verjas del edificio, se cayeron, y teníamos en el lobby, en la recepción, al día siguiente del huracán, un señor como de 80 años con su póliza para abrir su reclamación. Eran las 8 de la mañana y el señor ya estaba allí. Todavía no habíamos llegado nosotros y el señor ya estaba allí con su póliza. Eso que la guarda, esas personas que guardan todo con su póliza. Tenemos un cliente ya aquí para reportar el primer siniestro. El sistema de comunicación funcionó, pero fíjese las cosas que pasan en todo esto. El proveedor de gasolina que tuvimos, de diésel, para las plantas se desapareció. O sea, se desapareció, no había comunicación, no lo logramos contactar y nosotros teníamos los generadores, tenemos 2 generadores funcionando, tenemos la cisterna con agua, pero iba bajando el generador, el diésel, y no teníamos y no aparecía Entonces me dice, me quedan 3 días de diésel, a los 3 días tengo que pagar la compañía. Imagínense eso desde el punto de vista de respuesta de una aseguradora ante los clientes. Hubo unas aseguradoras que luego del evento cerraron y estuvieron cerradas 2 semanas para organizarse y no recibían a nadie. Cerraron, que yo no sé si al final a lo mejor le funcionó una buena estrategia, pero tuvieron que cerrar porque la crisis era tal de que no podían atender al público y la gente. Les tomó 2 semanas organizarse para abrir las puertas para poder empezar a atender a la gente. Eso obviamente les deja mucho que decir de la aseguradora y del servicio. Y ya comienza la gente con una preocupación sobre qué va a pasar con mi siniestro. Pues lo primero que hicimos nosotros, y me dicen si voy, a mí me gusta hablar, normalizar la situación con el gas, la comida, el agua, la data y la seguridad. Hubo que reforzar la seguridad, la comida.